Elliot no planeaba terminar viviendo con Nate. Nunca lo vio venir, pero la vida tiene esa forma de torcerse cuando menos lo esperas, como un coche que derrapa en una curva que no viste. Su novio lo dejó de la noche a la mañana, llevándose la mitad del alquiler y todo el aire de la habitación. Con el plazo del desalojo acercándose, Elliot estaba a un paso de dormir en su viejo sedán cuando llegó el mensaje de Nate: hay un cuarto libre si lo quieres. Solo cubre los servicios. No habían hablado en meses. Nate, el hermano mayor de su mejor amigo Matt, siempre había sido una figura lejana, 2 años mayor, siempre en la periferia de su mundo, en barbacoas, con una cerveza en la mano, riendo fuerte, sin camisa, como si las camisetas fueran una especie de castigo. Ahora, de repente, era su salvavidas. Elliot llegó al apartamento en Wicker Park con 2 cajas y una mochila, el corazón todavía magullado. Chicago zumbaba afuera, un coro de claxones y pasos apresurados, pero dentro, Nate lo recibió con una cerveza fría y un asentimiento casual. El cuarto está arriba, dijo, señalando una escalera estrecha. Ayudó a llevar las cajas, sus pasos resonando en los escalones de madera. Cuando Elliot intentó agradecerle, torpe, Nate solo se encogió de hombros. Eres amigo de Matt. Eso te hace familia. Elliot no supo qué responder, así que sonrió y comenzó a desempacar. Se instalaron en una rutina sin esfuerzo. Nate trabajaba largas horas como carpintero, llegaba exhausto, dejando un rastro de serrín en la entrada. Compartían sobras de comida, se sentaban en el sofá y dejaban que el televisor llenara los silencios. No había expectativas, solo una comodidad que Elliot no esperaba. Pero algo se agitaba en los espacios tranquilos entre ellos. La forma en que el hombro de Nate rozaba el suyo al alcanzar el control remoto. La manera en que decía hombre con un tono que parecía significar más. Elliot se decía a sí mismo que no debía pensarlo demasiado. Nate era hétero. Todos lo sabían. Salía con chicas que parecían vivir de aplicaciones de fitness y batidos verdes. Elliot había tenido enamoramientos antes, fugaces, tontos. Sabía cómo mantener la cabeza baja. Pero no era tan fácil. Cada noche, acostado en su cama, escuchaba los pasos de Nate por el pasillo, su risa baja cuando hablaba por teléfono hasta tarde. Había algo en esa risa, algo que se suavizaba cuando hablaba con alguien que le importaba. Elliot no sabía qué significaba, solo que era imposible ignorarlo. Una noche, después de una cerveza de más, Nate se sentó más cerca de lo habitual, su rodilla presionando ligeramente contra la de Elliot. No se movió, no lo corrigió, solo siguió hablando del trabajo, como si no notara el calor que ese contacto dejaba en la piel de Elliot. Carol Elliot lo notó. Todo. Y eso lo asustaba, porque cada día que pasaba en ese apartamento, sentía que estaba cayendo en algo que no podía controlar. Algo que no estaba seguro de querer controlar. La tormenta llegó sin avisar, como si Chicago hubiera decidido desahogarse de golpe. Elliot estaba en el sofá, envuelto en una manta, fingiendo interés en una película de acción que no seguía. El corazón le latía demasiado rápido, y no era por los disparos en la pantalla. Nate entró, cansado tras un día largo, y se dejó caer a su lado, con una cerveza en la mano. Sin decir nada, su rodilla rozó la de Elliot, un contacto pequeño pero firme, como si el espacio entre ellos no importara. Elliot contuvo el aliento, esperando que Nate se moviera. No lo hizo. Los días se volvieron un juego de contención. Nate tenía esa forma de actuar, despreocupada pero precisa, que hacía que Elliot cuestionara todo. Un roce de su mano al pasar el control remoto, una mirada que duraba un segundo de más, una sonrisa que parecía saber algo que Elliot no. Cada gesto era una chispa, y Elliot no sabía si quería apagarla o dejar que ardiera. Se repetía que estaba imaginando cosas. Nate era hétero, siempre lo había sido. Pero entonces, ¿por qué se sentía como si estuvieran bailando al borde de algo? Una noche, después de que Nate se duchara, Elliot llegó con bolsas de supermercado. Nate salió del baño, con una toalla alrededor de la cintura, el pelo húmedo goteando. No te oí entrar,
dijo, secándose el cuello con calma. No se apresuró, no se cubrió. Solo se quedó ahí, mirándolo con esa tranquilidad que desarmaba. Elliot dejó las bolsas en la encimera, un poco más fuerte de lo necesario. ¿Piensas ponerte algo encima alguna vez?, murmuró, intentando sonar casual. Nate sonrió, una sonrisa lenta, casi desafiante. ¿Te estoy distrayendo? Elliot no respondió, ocupado de repente con el cartón de leche como si fuera lo más fascinante del mundo. Nate pasó a su lado, lo bastante cerca para que el borde de la toalla rozara su brazo, y siguió caminando sin mirar atrás. El aire vibró después de él. Elliot no podía seguir fingiendo que no lo notaba. Cada interacción dejaba una marca, como huellas que no podía borrar. Buscó respuestas en su portátil, tecleando con cuidado. ¿Puede un hombre hetero coquetear sin darse cuenta? Las respuestas eran un caos de foros y anécdotas, ninguna clara. La duda lo carcomía, así que llamó a Sam, su amigo de la universidad, el único que siempre había sabido leerlo. Cuéntame, dijo Sam, sin rodeos. Elliot habló, a medias, sobre los roces, la sonrisa de Nate, la sudadera que había tomado de su ropa sucia porque olía a él. Sam escuchó en silencio, luego dijo, no tienes que entenderlo todo ahora. Solo no ignores lo que sientes. Pero sentir era exactamente lo que lo aterrorizaba. La tormenta de esa noche volvió, más fuerte. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo el resplandor de las velas. Nate se sentó más cerca, compartiendo la manta de Elliot, su mano descansando en la pierna de Elliot, justo encima de la rodilla. No era un agarre, solo un peso cálido, intencional. Elliot se quedó inmóvil, el corazón latiéndole en los oídos. No dijo nada, no se movió, porque una parte de él no quería que ese momento terminara. Nate no lo miró, mantuvo la vista en las velas, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Pero no lo era. Y Elliot, atrapado entre el miedo y el deseo, supo que ya no podía seguir esquivando lo que estaba creciendo entre ellos. El aire en la barbacoa en Logan Square estaba cargado de risas y humo, pero para Elliot se sentía como si el mundo entero lo estuviera observando. Nate, con una cerveza en la mano, lo presentó frente a un grupo de amigos. Este es Elliot, mi compañero de piso, y tal vez algo más. Las palabras cayeron como una piedra en un estanque, creando ondas que nadie pareció notar, pero que Elliot sintió en cada nervio. Fue un momento valiente, vulnerable, y por un segundo, pensó que podría respirar. Hasta que vio a Clyde. Clyde, la ex de Nate, estaba al otro lado del patio, con los ojos entrecerrados y una sonrisa que no era amable. Sam, el amigo de Elliot, había hablado demasiado después de un par de copas, dejando caer detalles sobre los sentimientos de Elliot por Nate. Los murmullos comenzaron a extenderse, rápidos y afilados, como cuchillos pequeños. Clyde se acercó más tarde, cuando Elliot estaba solo junto a la mesa de bebidas. ¿Crees que puedes cambiarlo?, dijo, con voz baja pero cortante. Nate no es como tú. No lo engañes. La acusación lo golpeó como un puñetazo invisible, robándole el aire. No era solo su tono, era la certeza con la que lo decía, como si los sentimientos de Elliot fueran un delito. La traición de Sam dolió más de lo que esperaba. Habían sido amigos desde la universidad, cuando Sam salió del armario con una confianza que Elliot envidiaba. Confiar en él había sido fácil, pero ahora esas palabras sueltas habían desatado una tormenta de rumores. Elliot intentó ignorarlo, mantenerse firme, pero cada mirada de reojo en la barbacoa se sentía como un juicio. Nate no parecía notarlo, charlando con amigos, pero Elliot se sentía desnudo, expuesto, como si todos supieran algo que él apenas estaba empezando a entender. Peor aún fue la llamada que vino después. Nate estaba en el sofá, hablando por FaceTime con su padre, un hombre de voz grave y opiniones firmes. Elliot, desde la cocina, escuchó sin querer. No estás metido en algo raro, ¿verdad?, dijo su padre, con un tono que no dejaba espacio para matices. Eres normal, Nate. No dejes que nadie te confunda.
Elliot apretó el vaso que tenía en la mano hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No era solo la desaprobación, era el eco de su propio pasado, cuando a los 19 años le dijo a sus padres quién era y recibió silencio como respuesta. Un silencio que aún le pesaba. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Elliot apenas habló. Nate lo notó, pero no presionó, solo le ofreció una cerveza y se sentó a su lado. El silencio entre ellos era diferente ahora, cargado de cosas no dichas. Elliot quería preguntarle si había sentido las miradas en la barbacoa, si las palabras de su padre lo habían sacudido tanto como a él. Pero no lo hizo. En cambio, se quedó mirando la pantalla del televisor, fingiendo que el nudo en su estómago no existía. Los rumores, las palabras de Clyde, la voz de su padre, todo se arremolinaba en su cabeza, recordándole que querer a Nate podía costarle más de lo que estaba listo para pagar. Y sin embargo, cuando Nate rozó su mano al pasar la cerveza, Elliot no se apartó. No podía, Elliot se sentía como si estuviera escondiéndose en su propia piel. Después de la barbacoa, el peso de las miradas, las palabras de Clyde y la voz de desaprobación del padre de Nate lo seguían como una sombra. Se refugió en pequeñas evasiones, salía temprano al trabajo, se demoraba en la tienda, lavaba los platos apenas terminaban de comer, cualquier cosa para no estar demasiado cerca de Nate. Porque estar cerca era peligroso. Cada roce, cada sonrisa, cada hombre que Nate dejaba caer con esa suavidad suya hacía que Elliot sintiera que estaba traicionando algo, aunque no sabía qué. Tal vez a sí mismo. El silencio que había construido era frágil, y Nate lo rompió una noche en el balcón del apartamento. Chicago brillaba abajo, un mosaico de luces que parpadeaban en la oscuridad. Elliot estaba apoyado en la barandilla, mirando sin ver, cuando Nate salió, con una botella de agua en la mano. «No estás bien», dijo, sin rodeos, plantándose a su lado. Su voz no era acusatoria, solo honesta, y eso dolió más. Elliot apretó la barandilla, los dedos fríos contra el metal. No quería hablar, pero las palabras se le escaparon. ¿Y si todo esto es un error, y si estoy viendo cosas que no están ahí? Nate no respondió de inmediato. Se apoyó en la barandilla, tan cerca que sus codos casi se tocaban. «No estás viendo cosas», dijo finalmente, mirando hacia la ciudad. «Yo también lo siento. Y me asusta». La confesión fue como un relámpago silencioso, cortando la noche. Nate giró la cabeza, sus ojos buscando los de Elliot. «Siempre pensé que sabía quién era. Hasta que llegaste tú». Había una vulnerabilidad en su voz que Elliot nunca había escuchado, como si Nate estuviera tan perdido como él. Hablaron durante horas, las palabras saliendo a trompicones. Elliot dejó caer pedazos de su pasado, el novio que lo dejó sin explicación, los padres que lo miraron como a un extraño cuando les dijo la verdad a los 19 años. Cada recuerdo era un peso que había cargado solo, y decirlo en voz alta lo hacía más ligero, aunque no menos doloroso. Nate escuchó, sin interrumpir, sin apartar la mirada. Luego habló él, sobre cómo nunca había cuestionado su vida hasta que los momentos con Elliot sentirse diferentes, más reales. «No sé qué significa», admitió, «pero no quiero alejarme de esto». No hubo gestos grandiosos, ni manos que se buscaran. Solo estaban allí, hombro con hombro, el aire fresco de la noche entre ellos. Pero algo cambió. Elliot sintió que podía respirar por primera vez en semanas, como si hubiera soltado una cuerda que lo estaba asfixiando. No tenían todas las respuestas, pero esa noche no las necesitaban. Era suficiente con estar allí, juntos, mirando hacia la misma ciudad, hacia el mismo futuro incierto. Cuando volvieron adentro, Nate rozó el brazo de Elliot al pasar, un toque leve, casi accidental, pero lleno de intención. Elliot, por primera vez, no se apartó. La boda en Evanston era un remolino de luces y risas, pero para Elliot, cada paso se sentía como caminar sobre una cuerda floja. Las luces de cuerda brillaban sobre las mesas, y la música llenaba el aire, pero él no podía quitarse de encima la sensación de que todos los ojos estaban sobre ellos.
Nate, a su lado, parecía imperturbable, sosteniendo un vaso de plástico con una sonrisa fácil. Luego, sin previo aviso, tomó la mano de Elliot bajo la mesa, un gesto firme, público, y lo presentó a un grupo de amigos. Este es Elliot, mi pareja. La palabra aterrizó como un latido, clara y sin disculpas, y por un momento, Elliot olvidó cómo respirar. Clyde estaba allí, al otro lado del césped, con su nuevo novio y una mirada que cortaba. Había intentado reavivar los rumores, susurrando a los amigos que Elliot había confundido a Nate. Pero esta vez, nadie la siguió. Un amigo, sentado cerca, alzó su vaso hacia ellos con una sonrisa. Ignórenla, dijo, y otros asintieron. Las palabras de Clyde se desvanecieron, como humo que nadie quiso respirar. Su influencia se deshizo, opacada por la certeza tranquila de Nate y el apoyo tácito de quienes los rodeaban. La familia de Nate también estaba cambiando, lentamente. Su padre, que semanas antes había hablado con dureza, envió un mensaje después de la boda: no lo entiendo, pero quiero intentarlo. No era una aceptación total, pero era un paso, y Nate lo guardó como algo frágil pero valioso. Elliot sabía lo que costaba ese gesto. Él mismo aún llevaba las cicatrices de su propia familia, que no había vuelto a hablarle desde que salió del armario. Pero con Nate a su lado, esas heridas parecían menos pesadas. De vuelta en el apartamento, la vida se asentó en pequeños momentos. Cocinar juntos, con Nate cortando verduras torpemente mientras Elliot reía y salvaba la sartén del desastre. Sentarse en el sofá, con las piernas enredadas bajo una manta, viendo una película que ninguno seguía realmente. Nate había colgado una foto de la boda en la nevera, los dos, riendo, con el brillo de las luces detrás. Cada vez que Elliot la veía, sentía un calor que no necesitaba explicar. Una noche, mientras fregaban los platos, Nate dejó caer una pregunta, casi como si no importara: ¿crees que esto cambia quién soy? Elliot dejó el trapo y lo miró. Importa, respondió, en voz baja. Nate sonrió, una curva suave que no necesitaba palabras. No hubo grandes declaraciones, solo el roce de sus hombros mientras terminaban de lavar. Era suficiente. El mundo afuera aún tenía sus juicios, sus susurros, pero dentro de esas cuatro paredes, Elliot y Nate estaban construyendo algo real. No perfecto, pero suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, Elliot sintió que el futuro no era algo a lo que temer, sino algo que podían escribir juntos.